La violencia era algo cotidiano en la vida de este muchacho. Fue creciendo a base de golpes hasta la muerte por el hombre el cual él llamó padre en algún momento. Para él la violencia era algo tan natural como respirar. Eso se lo decía él mismo, ya que estaba recordando esos momentos de niño, dado que en el presente estaba siendo acosado, ya que estaba a punto de ser golpeado con una moneda en el rostro, dado que le habían dibujado unos círculos en la cara para que pueda jugar con él, ya que era un prisionero. El protagonista le pregunta a sus acosadores que si acaso pueden golpearlo de forma natural como antes, que no tiene por qué ir tan lejos mientras tiembla. Su acosador le pregunta que por qué se quiere echar atrás, que si acaso él no necesita dinero, mientras muy indiferentemente está a punto de golpearlo. Su acosador se llama Kim Seung-soo. Él está prisionero por ser un agresor sexual, condenado a 2 años. El prota no había hecho nada por hacer dinero hasta este momento. En la cárcel, él quita la nieve por 300 wons, calienta los zapatos por 100 wons, incluso se ha arrodillado como si fuera una mascota de forma diaria por simplemente unas monedas. Ahora él es un objetivo humano. De esta forma el protagonista se ha ganado su dinero. Simplemente hace todas estas cosas actualmente por unos 500 wons. Se preguntan que por qué lo hace, por qué necesita tanto dinero mientras el protagonista cierra los ojos, ya que está a punto de ser golpeado. Aquí se nos explica que se encuentran en la prisión juvenil, en el centro de la detención juvenil, una instalación que alberga delincuentes juveniles menores a los 19 años. En otras palabras, el lugar donde se reúnen todos los jóvenes criminales más atroces de Corea del Sur. Este es un lugar en el cual no debería de estar cualquier persona. Es un lugar donde la violencia y el crimen son hechos cotidianos. Mientras el protagonista nos explica esto, vemos que su matón está a punto de golpearle con esa moneda en el rostro, pero su tira se rompe, haciendo que la moneda a la cual iban a golpear al protagonista salga despedida y caiga. Y lo peor, que ha caído en el inodoro. El matón se maldice y se pregunta que por qué son unas porquerías de gomas elásticas, mientras el protagonista se alegra ya que no lo golpearán. El problema es que el prota a toda velocidad se lanza a buscar su moneda, ya que esa es su recompensa, pero su matón le dice que no sería divertido si lo consiguiera demasiado fácil, por eso lo tiene que levantar con su propia boca, mientras el prota observa la moneda que está en ese inodoro sucio. Todos los integrantes de la celda se ríen y le dicen que es una mierda, pero aún así es un poco asqueroso. No obstante, que si acaso lo hará, ya que ellos tuvieron diarrea el día de ayer ahí. Sin embargo, el protagonista, sin medir ninguna palabra, hunde la cabeza en el agua de ese inodoro y con su boca agarra la moneda mientras todos se tapan la nariz y quedan sorprendidos por lo que están observando. El prota simplemente agarró esos 500 wons como si fuera oro, mientras él mismo se alegra ya que con esos 500 wons ha hecho 50.000 wons. Luego de esto, mientras todos se van dirigiendo al patio, estos empiezan a hablar sobre el protagonista, el cual dicen que está re loco, dicen que es un miserable, dado que él se encuentra aquí por intento de asesinato, mientras vemos la cara totalmente tenebrosa del protagonista, el cual ya nos indica que no, él no es una persona común. Aquí se nota el nombre de nuestro protagonista, Cha Shun Shuwon, no sé cómo mierda se dice, pero le diremos Shun y ahí quedará. Él está detenido por intento de asesinato, sentenciado a 3 años. El matón empieza a hablar con sus compañeros mientras se dirigían al patio. Sus compañeros le dicen que por qué el protagonista está tan obsesionado con el dinero. Se pregunta que si acaso tiene una deuda, pero no. Mientras, con el protagonista, este es llamado por uno de los guardias. Este le dice que tiene una visita. El protagonista se pregunta que por qué él tiene una visita en este lugar. Y el prota aquí nos cuenta que la razón por la cual está tan obsesionado con el dinero y por la cual él está ahorrando es precisamente porque alguien lo espera afuera, y esta no era nadie más que la amiga del protagonista, quien le pregunta que qué le pasó ahora, que por qué su cara está tan delgada. Esta lo bombardea con preguntas diciéndole que si acaso no le dan suficiente comida en la cárcel o también le están pegando por ahí dentro. También le dice que es un idiota y que le dijo que le sacara los ojos a esos tipos, pero el prota le dice que eso es un poco exagerado. Y el prota nos cuenta a nosotros que la única persona que lo visita es su amiga, la mejor persona de este mundo para él. El prota le pregunta a su amiga el por qué viene tan a menudo a visitarlo. Simplemente está malgastando su dinero en tarifas. Y esta totalmente furiosa le grita al protagonista, haciéndole saber que ella lo visita porque se le antoja y porque está preocupada por él. Mientras le pregunta que qué son todas esas monedas que el prota le dio, que se la envió porque tenía mucho dinero extra o cuál es la razón. El prota simplemente queda congelado y le dice que por qué se lo está devolviendo. Y su amiga le dice que es por su promesa. Cuando se gradúen del instituto, ellos prometieron irse a vivir juntos a Seúl. Ella se encargará de todo el dinero, así que lo único que tiene que hacer es cuidarse y salir de esta cárcel. Pero mientras estos están hablando, la visita
visitas acaban de terminar. Y ella le dice antes de irse que si acaso lo entiende, solamente tiene que concentrarse en sobrevivir y en salir de ahí. El protagonista con una sonrisa la despide y le dice que se lo promete, mientras cuando ella se retira cambia su mirada a una más triste y se pregunta que si acaso esa promesa la podrán cumplir. El prota recuerda que en el pasado se encontraban en un hospital. Su amiga le pide disculpas, pero el protagonista le dice que su padre, no, mejor dicho, ese hombre intentó abusar de ella, que él causó que ella estuviera así. Él lo haría miles de veces, pero su amiga tiembla y le pregunta que por qué se disculpa, que si acaso le está tomando el pelo mientras lo arrincona contra una pared. Ahora no es el momento de preocuparse por los demás. Su padre está en coma por el jarrón que le arrojó en la cabeza. Si no despierta la policía, no lo dejará en paz. Pero el prota le dice que está bien, dada la violencia doméstica que él ha soportado. Él será castigado, pero no severamente. Sin embargo, en el juzgado, este juez lo sentenció y lo acusó como culpable, dándole 3 años de prisión. El protagonista queda totalmente sorprendido, dado que no entiende cómo la justicia es una reverenda mierda, al igual que en Latinoamérica, pero bueno. El prota nos cuenta que la violencia de su padre, el cual él ha soportado toda su vida, no ha significado nada, y por un momento en el cual él no se ha contenido, le dan cárcel. Él se pregunta por qué la justicia es una mierda. Su amiga le dice que coma bien y que si alguien lo intimida que se lo diga, que si acaso lo entiende. El prota lo promete mientras se retira triste a la prisión, volteando su rostro. El prota nos sigue contando que aún en la prisión, si causas problemas, tu sentencia aumenta, pero al contrario, si eres un preso modelo, tu sentencia puede ser reducida, y por eso él aguanta todo lo que está viviendo ahí mismo, ya que 3 años para él no son nada. Mientras mantengan esa promesa, lo aguantarán juntos y él sobrevivirá por 3 años, observando la única foto que tiene con su amiga. Pero en ese momento llega el matón de antes, diciéndole al protagonista que no está mal, mientras observa la foto que tiene el prota en sus manos. El prota intenta ocultarla, pero este se la pide, le dice que si acaso ella es su novia. El prota le dice que no, que simplemente es una amiga, y este le sigue preguntando que si acaso un flacucho como él tiene una amiga así, que le dé esa foto. El prota le dice que no, que eso no es para él, pero el matón le pregunta que si acaso se intenta resistir ante él, intentando golpear al protagonista, ya que quiere darle una lección, pero el prota simplemente cierra los ojos al ver que se acerca un golpe hacia su rostro. No obstante, aparece uno de los guardias y detiene este conflicto, mientras le dice que ha llegado un nuevo integrante a la celda. El matón simplemente le dice al protagonista que se ha salvado por un segundo y se pregunta que si acaso tendrán un nuevo compañero, mientras este se asoma y vemos que se encuentra todo golpeado. Uno de los guardias le dice que le haga un favor y que no cause problemas, que lo vigilarán durante un tiempo. Y aquí se prende todo fuego, ya que uno de los integrantes de esta celda le dice que conoce a ese tipo. Él es el que mató a 7 matones de su propia escuela, Ma Jeong. Mientras observamos a este chico el cual se encuentra todo golpeado. Su nombre es Ma Jeong. Su sentencia es por asesinato. Ha sido sentenciado a 20 años y esta es la pena máxima de la ley juvenil. Todos toman distancia y se sorprenden, ya que este tipo ha matado a 7 personas. Nadie sabe por qué él se encuentra en esta celda, pero el matón y jefe de la celda quiere imponer respeto y se acerca a este tipo, preguntándole que si de verdad mató a 7 personas, acercándose y poniéndose frente a frente, diciéndole que su rostro parece feroz, pero no le extraña que sea un asesino, mientras le dice que no se haga el gallito en estos lados y que se comporte adecuadamente. Ma Jeong simplemente lo observa y no dice una sola palabra, simplemente lo ignora y se voltea, haciendo enojar al matón, el cual le dice que iba a ser suave con él, pero ahora que lo ha ignorado, le dará una paliza lanzándose por la espalda de este tipo, y simplemente Ma Jeong voltea, logrando esquivar, sorprendiendo no solo a todos los tipos que se encuentran en la celda, sino también al matón, insultándolo, preguntándole que si acaso puede meterse con él. Ma Jeong iba a preparar un golpe para eliminarlo, y esto asusta al malote. También el protagonista se sorprende, ya que él es diferente, mientras vemos a cámara lenta el golpe que le iba a dar este tipo al malote de la celda. El prota nos dice que un hombre que mató a 7 personas, hay algo diferente en él, ya que no parece que haya matado a alguien, dado que el malote de la celda logra golpear a este nuevo tipo con mucha facilidad, dejándolo sangrando. El prota se sorprende y el rubio lo
lo sigue pateando en el suelo, preguntándole que si acaso cree que puede jugar con el jefe de esta celda. En esta sala no importa que sea un asesino o un violador, él es el jefe de todos aquí. Mientras vemos que este recibe todos los golpes y los otros integrantes de la celda se ríen de la situación. Por eso, luego pasamos un tiempo en el futuro. Este Mayón simplemente estaba tranquilo sin molestar a nadie, pero el rubio idiota lo molesta diciéndole que incluso después de eso, este sigue ignorándolo y no le hace caso. No hizo ninguna de las tareas mínimas, recibiendo todos los golpes de todos los integrantes de la celda. El único que hacía las tareas era el protagonista y esto le molesta demasiado, dado que lo que sea que haya hecho mal este tipo, incluso un perro en un día caluroso no estaría tan desorientado. Pero gracias a ese novato inútil, el protagonista es el único que sufre haciendo todas las tareas. En la noche, todos se encontraban durmiendo y el protagonista le pregunta al novato que por qué hace esto, que simplemente tiene que hacerle caso al jefe de la celda. Pero este tipo le responde que si acaso suele vivir tan miserablemente, en lo que el prota simplemente le pregunta el por qué dijo eso, que incluso le da consejos. Pero luego de eso se van a dormir y pasa un nuevo día, ya que el prota nos cuenta que viviendo miserablemente, él sabe lo que es vivir miserablemente, mientras recuerda un pasado crudo viendo a su amiga toda golpeada en algún lugar y un tipo todo muerto en el piso, con el protagonista totalmente sangrando arriba de este, ya que el prota nos dice que él sí vivirá miserablemente hasta el final, ya que él sabe lo que es ser fuerte y por eso él vivirá miserablemente hasta el final, solo hasta que salga de ese lugar para vivir en paz con su amiga. Y justamente con esta nos encontramos. Esta se dirigía a la cárcel pasando por un cruce peatonal. Esta decía que hacía mucho frío y observaba al otro lado de la calle, mientras se pregunta que si acaso su amigo no come bien y por eso ha perdido tanto peso. Por ese motivo, ella le llevará unos alimentos para que empiece a engordar, ya que debe estar sufriendo demasiado ahí dentro. En momentos como este, él necesita comer algo, aunque solamente sea una lonchera pequeña. Por eso ella alegremente se dirigía a ver a su mejor amigo en la cárcel para darle de comer. Sin embargo, cuando esta está cruzando el cruce peatonal, totalmente legal y en verde, aparece un camión que la embiste. Esta lo logra observar, pero no puede esquivarlo y ya lo tiene arriba, claramente provocando que esta muera. El protagonista se encontraba durmiendo mientras su amiga ya no respiraba más y se encontraba totalmente desvivida en el suelo. Ese mismo día, en la prisión, uno de los guardias le dice al protagonista que lo siente. El prota le pregunta sobre qué y el guardia le explica que ayer hubo un accidente mortal en el cruce frente a la prisión. Así que eso es lo que sucedió. Esas palabras rompieron algo dentro del protagonista, cayendo en un shock demasiado fuerte. Ha caído en un pozo sin fondo. El prota no podía creerlo. La única razón por la cual se mantenía acorde en esta prisión era por ella, y ahora esta ya no existe. El prota se encontraba muy deprimido en su prisión. Esto lo había notado el novato y en ese momento sale el malote de la celda gritándole al protagonista diciéndole que es un bastardo y también le grita que por qué no le limpió el baño el día de hoy, que si acaso ha perdido la cabeza últimamente. Mientras este observa al protagonista, el cual solamente estaba callado observando esa foto. Este rubio idiota le pregunta que por qué mira su foto en plena luz del día, y uno de estos compañeros de la celda le dice que el día de hoy hubo un accidente y esa chica estaba ahí. Esa chica falleció frente a la prisión cuando lo venía a visitar. El rubio le pregunta que si acaso es verdad y por eso esto se alegra, diciéndole que si acaso sí era su novia después de todo y por qué le mintió. Sin embargo, el protagonista no dice una sola palabra y el rubio le saca la foto a toda velocidad diciéndole que es un pobre bastardo. ¿Qué va a hacer ahora que su novia está muerta? Mientras le dice a sus amigos que si acaso es muy linda, ella es demasiado buena para el protagonista y por eso le dice a su compañero en la celda que si alguien quiere esa foto se podrán manosear bien con ella. Simplemente la tomarán por una subasta a partir de 500 wons. Es demasiado barato. El prota no dice una sola palabra mientras escucha a todos ofrecer dinero. Uno de estos gorditos, el cual había ofrecido más dinero, le dice a su jefe que si acaso pueden salir con esa chica también. Y un pelado que se encontraba por esos lados le dice que si acaso está loco, que cómo puede salir con una chica muerta. Y el rubio idiota, jefe de esta celda, le dice que si estuviera viva, él se hubiera divertido con ella. Él habría tenido demasiada diversión. Mientras todos estos discutían, el protagonista simplemente escuchaba, sin medir ni una sola palabra. El novato lo observaba sabiendo que algo estaba a punto de suceder. Por eso, el novato recuerda la palabra que le dijo la noche anterior, el por qué él suele vivir tan miserablemente. El protagonista le decía que no entendía su pregunta
pregunta. Mientras en el presente, este novato observa lo que está a punto de suceder, sorprendiéndose ya que el prota había lanzado un golpe contra el rubio y el golpe lo estampa contra el piso. El protagonista no había medido una sola palabra mientras todos los integrantes de esta celda estaban sorprendidos por lo que estaban observando. El prota, con los ojos de un asesino, simplemente observaba a su próxima víctima, mientras el novato quedaba sorprendido por lo que estaba observando, ya que en una de las actividades de la cárcel, el protagonista le decía que si acaso él sabe que su supuesto padre era la mano derecha de un jefe mafioso de poca monta. Desde que era pequeño, la violencia doméstica era algo cotidiano para él. ¿Y por qué? Bueno, sigue siendo su padre, pero aunque sea una mierda, tuvo que soportarlo. Pero hubo una vez que no pudo contenerse. Este novato queda sorprendido, y eso fue cuando su padre se metió con su amiga. Observando cómo en el presente el rubio está entampado en el piso lleno de sangre por un golpe del protagonista, todos los compañeros y sirvientes de estos rubios se lanzan a atacar al prota, pero el novato sigue recordando las palabras del protagonista, ya que aún así el protagonista aprendió una cosa de su supuesto padre mientras era golpeado hasta la muerte. El prota había aprendido a pelear, pero más que pelear, el protagonista aprendió a cómo matar, y por ese motivo el novato queda sorprendido por la escena que están viendo sus ojos, ya que todas las palabras del protagonista fueron verdad. El prota había masacrado a todos los tipos de esta celda y ya tenía totalmente acorralado al supuesto jefe del lugar. El prota lo observaba mientras el rubio le pedía clemencia, diciéndole que si él quiere dinero se lo dará, que lo deje en paz, pidiéndole perdón, que cuánto dinero necesita. Pero el prota ahora sonríe y le pregunta que ¿por qué querría dinero ahora? Suena bien, pero ahora, mientras golpea por todas partes a este rubio, el prota le dice que ya no lo necesita para nada, dado que la razón por la cual él quería dinero y la razón por la cual quería salir de aquí ya no existe. Mientras sigue golpeando al rubio dejándolo casi muerto, la razón para aguantar todo ha desaparecido. Seguir sus pasos y convertirme en un gángster. Eso fue lo que su padre le dijo, mientras era golpeado constantemente por esta persona a la cual él llamaba padre. Su padre le decía que se levantara de nuevo mientras lo seguía golpeando. La violencia que se repetía diariamente, como cuando era un niño. No puede ver a esa persona directamente a los ojos, mientras esta persona le decía que se tiene que volver aún más fuerte. Sin embargo, el prota lo único que hace es observarlo fríamente, y luego de ese entonces, cuando él se vuelva fuerte, tendrá ese tatuaje en su cuerpo. El lugar al cual se dirige la furia del protagonista es simplemente a las personas que tienen ese maldito dragón, los ojos de ese dragón. Esto se lo decía el protagonista mientras a toda velocidad llegan unos guardias e irrumpen en esta celda. Estos preguntan que qué carajos están haciendo estos niños, pero al abrir bien los ojos se preguntan que qué ha sucedido aquí, mientras se preguntan nuevamente que qué pasó, ya que el protagonista se encontraba cubierto de sangre y todos los compañeros de esta celda estaban totalmente derrotados y desmayados en el suelo, con el protagonista totalmente victorioso. Un otro guardia le pregunta al prota que eso no es posible, que si acaso él hizo todo esto. Nuestro prota fríamente y con su mirada totalmente muerta le dice que sí, que él lo hizo, y por ese motivo él ha sido confinado en una celda de castigo. Pero eso sí, con su foto, el protagonista la observa, ya que es lo único que le queda de esa persona. Él recuerda que su amiga le decía que si acaso estaba loco. El protagonista, todo golpeado, lo único que podía hacer era mirarla un poco asustado, preguntándole que por qué dice eso, y su amiga le dice que qué clase de padre golpea a su hijo diariamente, que si acaso eso es alguna ceremonia de ingreso o algo así, que eso es demasiado cruel, que su padre ni siquiera puede venir a felicitarlo a la escuela debidamente. El protagonista, sonriendo, le dice que está bien, que simplemente es por un día o dos, pero su amiga, enojada, le dice que para nada está bien. Él necesita decirle algo a su padre. Sin embargo, el prota cambia su expresión alegre, agarrando de los hombros a esta chica, diciéndole que ella nunca debe de ir a su casa, dado que todo podría salir mal, que se lo prometa. Esta a duras penas y chisteando le dice que bueno, que hará lo posible, mientras le pregunta que ¿puede un vagabundo vivir en tal miseria? El protagonista obviamente entiende lo que quiso decir y le responde que no es lo que quería decir. Sin embargo, su amiga cambia el tema diciéndole que Seúl, ella cuando se gradúe de la preparatoria se irá a vivir a Seúl y volverá a comenzar. El prota cambia su expresión
atención y un poco sorprendido le pregunta que si acaso una persona puede ser tan materialista, pero ella le dice que si acaso no lo sabía. Estas palabras hicieron que el protagonista se replantee su vida, diciéndole que si su amiga se va, él quedará totalmente solo, pero ella lo calma diciéndole que por qué no se va con ella, haciendo que el prota ahora sí se emocione demasiado y esto se ha convertido en una promesa entre ellos dos. Y de esa forma, ese mismo día, se sacan la foto que el protagonista tiene en sus manos, firmando la promesa que se hicieron en vida. No obstante, esa promesa ya no se puede cumplir. Y por esto mismo, el protagonista golpea la celda con toda su fuerza e incluso agrieta la pared de un simple golpe. O sea, maldita puta fuerza que tiene este tipo. Si el protagonista no hubiera acabado en este lugar, ella no habría pasado esto. Por eso el prota sigue golpeado furiosamente. Él golpea y sigue golpeando hasta que sus puños sangran, manchando la foto, el único recuerdo que tiene de ella, mientras llora con toda su alma. Él no quería que ella acabara así. Y en ese momento justamente llega uno de los guardias llamándolo y diciendo el número de prisionero. Este le dice que lamenta lo que está sucediendo, que ni siquiera ha tocado una cuchara de su comida desde ayer. Esa comida se encuentra intacta y eso es porque el protagonista perdió el apetito por toda la situación. El guardia le dice que las personas necesitan comer para vivir, y por estas palabras el prota se derrumba arrodillándose contra el suelo, llorando, pidiendo disculpas, diciendo que él lo lamenta, pidiéndole disculpas a su mejor amiga. Y por otro lado, estamos con el novato. El novato está escuchando los rumores que están circulando por el protagonista. Estos rumores dicen que un prisionero ha golpeado y casi ha matado al jefe de una de las celdas, y ese no es nadie más que el prota. Estos se preguntan y se dicen que si acaso ese tipo no era simplemente un debilucho sin más, mientras hablan que ese jefe de la celda ha tenido su merecido por burlarse de la novia del chico que ha muerto. Mientras los prisioneros siguen hablando diciendo que ese jefe de celda se lo merecía, dado que ha hablado de la chica que murió y se supone que esa era la novia del protagonista. Y por eso mismo este tipo perdió completamente. Esto es demasiado satisfactorio. Pero estas palabras las estaban escuchando otro prisionero, el cual se levanta y se acerca hacia estos chicos, agarrando a uno de la cabeza y estampándolo contra la mesa, preguntándoles que de qué estaban hablando, que si acaso se están hablando de él. Eso suena muy entretenido, que le permiten unirse a la charla. Este tipo se llama Park Shun-chan, asaltante especial. Este pregunta que de qué están hablando y que si acaso ese tal chico es muy fuerte, que si acaso debería derrocar a alguien él también, preguntando el nombre del protagonista, diciéndoles que si acaso debería de ir a verlo para demostrar quién manda realmente. Y por eso mismo, una semana después, el protagonista es liberado y el guardia le dice que el líder de la celda a la cual él golpeó sigue en el hospital. Considerando su situación, lo dejarán salir dentro de una semana, así que no cause ningún problema. Estas palabras hicieron que el protagonista simplemente se tranquilizara un poco, volviendo a su celda, observando a todos lo que lo rodean en esa celda. El novato también observa al protagonista y ahora este piensa que el prota cometió insubordinación contra el líder de la celda. Los hombres de esta celda no ignorarán ese desliz, mientras uno de estos le dice al protagonista que es un maldito bastardo, llamándolo por su nombre, pero este simplemente se alegra diciéndole que si acaso se encuentra bien, que ha pasado por muchas cosas, sorprendiendo al novato. Ahora el novato se da cuenta que esto tiene sentido. Él ha derrotado a quien los ha hecho infeliz por mucho tiempo. Ahora el protagonista se ha convertido en el líder de la celda y todo cambiará. Ya no tendrán que ser abusados por ese tipo. Él ahora ha aprendido algo nuevo. Quien manda en este lugar es quien sea más fuerte. Por eso en esta celda juvenil todo lo que se aprendió fuera la ética, los padres, las apariencias, las calificaciones, todos los valores y factores y más. Nada importa. Lo único que importa en este lugar es la fuerza. Eso lo es todo. Un poco más tarde, ahora estos toman un poco de aire. El novato, como siempre, está con su libreta anotando todo. El protagonista lo llama preguntándole que por qué hizo eso, y este tipo le pregunta ¿hacer qué? Y el protagonista le responde: ese día, cuando el protagonista iba a matar al líder de la celda, él fue quien lo detuvo. Por esa razón el protagonista le pregunta que él mató a muchas personas, ¿por qué lo detuvo a él? El novato simplemente lo observa y recuerda cuando él mató a todos sus compañeros en el pasado.
Y en el presente, este le iba a decir la razón. Sin embargo, alguien llega y este no es nadie más que el idiota que vimos en la cafetería anteriormente, preguntando al protagonista que si acaso él es Shun. Mientras lo observa y lo insulta diciéndole que luce demasiado débil, mucho más débil de lo que se imaginó, acercándose y preguntándole que cómo podría alguien como él derribar a Kim Sung, para luego amenazarlo diciéndole que por qué lo hizo, que si acaso cometió una simple insubordinación en este lugar. Eso es inaceptable. El prota ya no quiere aguantar más a estos tipos y le dice que se pierda, no tiene ningún interés en eso. Esto hizo que este idiota se enfurezca un poco, pero sonríe, llamando al protagonista por su nombre, mientras le dice que él es un maldito arrogante. Y por ese motivo, a toda velocidad, ataca al protagonista con un golpe en el abdomen, mientras le dice que le deje enseñar algo, que le enseñará quién manda en este lugar, agarrando al prota de los pelos y preparando un golpe con toda su fuerza. Sin embargo, uno de los guardias lo interrumpe diciéndole que se calme con la mirada. Pero este idiota lo único que le dice al guardia es que simplemente bromeaban y que estaban jugando. Por ese motivo el guardia hace la vista gorda y se retira, mientras este idiota le dice al protagonista que si acaso lo sabe, como es el líder de la celda, bajo el pretexto de mantener el orden, ellos pueden golpear a quien quieran, como quieran. Esa es la regla de este centro de detención juvenil, así que nadie lo golpeará. Él también puede pelear ahora que es el líder de la celda, mientras el protagonista se deja golpear por este idiota. Este sigue preguntando que si acaso no se defenderá como lo hizo con el líder anterior, mientras el prota sigue siendo castigado por todos los golpes de este tipo. El idiota le habla el por qué no se está tomando esto de en serio, que si acaso es un maldito perro lastimado, y que si esto va a ser así, no hay diversión en devorarlo, mientras se remanga mostrando el tatuaje que el protagonista tanto odia. El prota lo observa y al abrir bien los ojos ve ese maldito tatuaje, ve ese dragón con ojos rojos que tanto él odia, ya que su padre, este maldito hombre, tenía ese mismo dragón. La persona a la cual lo maltrató y lo dejó en ese lugar tenía ese maldito tatuaje. Por esto mismo, el prota se ha enfurecido y su personalidad cambia. No le responde al matón, y cuando este idiota iba a atacar a nuestro protagonista con toda su fuerza, el prota le patea el rostro para posteriormente aprovechar esa oportunidad y agarrarle el brazo para tamparle la cara con una patada en el suelo, retorciéndole este maldito brazo con el tatuaje. El prota, ya sometiendo a este tipo, le dice que lo diga de nuevo, pero este idiota sigue haciéndose el malote diciéndole que qué malditas cosas está diciendo este bastardo. Pero nuestro protagonista, como no se aguanta ninguna estupidez, lo castiga torciéndole los brazos, casi quebrándolos y pateándole la cabeza con toda su fuerza, mientras le dice que otra vez que se lo diga. No obstante, el idiota solamente grita que lo suelte, pero el protagonista sigue castigándolo, repitiéndole que lo diga de nuevo o le romperá el brazo, retorciéndoselo y sacándoselo del lugar. Este ahora llorando le dice que espere, que qué carajo se está haciendo, pero el prota ya está harto de este lugar, ya no le importa perder su libertad, porque todo lo que tengan este tatuaje morirán por sus propias manos, rompiéndole el brazo a este tipo, gritándole que lo diga de nuevo, mientras el novato observa tal situación que el protagonista está aconteciendo, ya que está castigando con toda su fuerza y fríamente a este bastardo. El prota simplemente le dice que repita lo que dijo anteriormente, pero este idiota ya quedó inconsciente, mientras nuestro badass le dice que desde la infancia, el lugar al cual se dirigía su furia perdida solamente son esos malditos ojos de dragón. Con esta cara el protagonista le dice por última vez que lo repita de nuevo. El protagonista solamente opta por esta actitud por una sola razón, y eso es que en su pasado algo feo sucedió en su vida. Mientras unas viejas decían que su padre, el padre de este chico, es un gángster y que no deben de juntarse con él. Este simplemente estaba pensativo mientras llegaba a su casa, y la verdad, parece ser una gran casa. El problema es que el protagonista, al abrir la puerta de su casa, escucha unos gritos y unos golpeteos demasiado fuerte. El problema es que el protagonista reconoce esta voz y al entrar totalmente exaltado,
se pregunta que qué carajos estaba pasando mientras lo grita, pero queda totalmente congelado al ver lo que sucede, mientras su padre le dice que llegó justamente en el momento en el que él maltrata a la mejor amiga del protagonista. El padre del prota le pregunta que si acaso esa tipa es su amiga, mientras el protagonista asustado le pregunta a esta que si acaso se encuentra bien, y por eso el maldito viejo le dice que esta tipa de repente irrumpió en su casa, es decir, en la casa de otra persona, y comenzó a hacer comentarios atrevidos. Ella dijo que es un maldito loco, que si acaso que es mejor no tener un padre como él, mientras el protagonista recuerda las palabras que su amiga le había dicho con anterioridad. Esas mismas palabras se las dijo esta al padre del protagonista, y este maldito viejo le dice que él tuvo que reprenderla un poco. El protagonista ahora está totalmente enfurecido, apretando su puño con toda su fuerza, intentando calmarse a sí mismo mientras se dice que mantenga la calma. Aunque esté frustrado, no quiere utilizar la fuerza contra ese maldito monstruo, pero esto lo sobrepasa. Mantener la calma se le da demasiado bien mientras observa a la figura paterna que tiene enfrente de él. Este mismo le dice que se lo diga, que si él escucha una vez más las tonterías que dijo esa tipa la matará. Pero el protagonista derrama agua, tira unas flores, y eso es porque se ha convertido en un monstruo, ya que ha agarrado un jarrón de flores y se lo parte por la cabeza a su propio padre. Y mientras su amiga seguía desmayada, el protagonista yacía totalmente sangrando por todas partes, con su ropa destrozada arriba de su padre, dado que lo molió a golpes, lo ha destrozado con sus propias manos. Él no pudo mantener la calma como quiso, como siempre lo hacía. Por ese motivo, su padre se encontraba en estado vegetativo por la culpa del protagonista. El doctor le dice que eso es lamentable, solamente tiene una pequeña posibilidad de despertar a este tipo, a menos que ocurra un milagro, este no volverá a ser el mismo. El protagonista por fuera no decía absolutamente nada, pero por dentro estaba contento, mientras lo único que puede recordar es ese maldito tatuaje de ese dragón con ojos rojos. Para el prota esto era el fin. Sin embargo, todos sabemos lo que sucedió, ya que en el presente toda una multitud de presos se encontraban alrededor del protagonista observando la escena, ya que ahora que están en una cárcel penitenciaria, él se tiene que comportar como tal. Y esto mismo lo recalcan todos los reclusos, ya que dicen que ese es el bastardo de Jung, que tan pronto como salió de la celda de castigo ha cometido otro error. Mientras observamos a este idiota totalmente desvanecido y el protagonista victorioso, mientras el prota lo único que puede hacer es observar el brazo roto de este tipo, ya que tiene ese maldito tatuaje. Y a las alturas de esta cárcel alguien observaba la escena. Este se dice que es un poco ruidoso allá abajo, y el encargado de esta cárcel dice que son unos niños, que por eso es que es tan ruidoso, y que ha oído que acaba de salir del hospital, refiriéndose a este tipo, y que si tiene algún inconveniente que no duden de decírselo, que él intentará darle lo mejor. Este es el director de la prisión juvenil, pero al viejito este también le dice que a quien ha venido a visitar, mientras ya podemos ver quién puede ser este maldito viejo. El protagonista se encontraba en su celda junto a sus compañeros, y justamente llega uno de estos guardias llamándolo a él mismo por su número de prisionero. Le dice que venga aquí, que tiene una visita. El protagonista observa, sorprendido dado que no sabe quién podría visitarlo, pero mientras camina por el pasillo se pregunta que quién es, quién podría visitarlo a él. Su madre huyó cuando él era joven, todos sus familiares lo han rechazado. ¿Quién podría ser? Mientras se da cuenta que no van a la sala de visitas, sino que van a la oficina del director de la prisión. Y al entrar el protagonista queda aún más sorprendido, preguntándose que ¿por qué están aquí? Pero esta persona lo saluda, mientras ya nos damos cuenta que tiene unas muletas. Este mismo viejo le dice que cuánto tiempo sin verse, y el protagonista queda totalmente sorprendido al darse cuenta que ese tipo que lo está visitando es su mismo padre. El viejo le dice que fue realmente agradable verlo jugar animadamente, mientras el protagonista solamente se le cruza por la cabeza los recuerdos de su padre en estado vegetativo, diciéndose a sí mismo que no hay manera, que cómo es posible que este viejo esté enfrente de él, mientras este mismo lo saluda como su padre. Este es el padre de Jung. Este se llama Gangryu. El protagonista queda totalmente congelado y asustado por la escena ante sus ojos, y obviamente esta prisión es totalmente corrupta. A ver, como las prisiones de Latinoamérica, claramente, y más la de Venezuela. Y hablando de corruptos, aparece el director de la prisión diciéndole que lo salude, que parece que se ha sorprendido demasiado mientras se refiere al protagonista. Su padre
ha despertado milagrosamente no hace mucho, pero es muy afortunado porque su padre se encuentra bien. El protagonista lo único que puede hacer es recordar las palabras que le dijo el doctor, que es lamentable, pero su padre tiene apenas una pequeña posibilidad de despertar. Pero por lo visto todo esto era mentira. El prota se pregunta que cómo es él, cómo es posible que este haya despertado, mientras su padre le responde que así todavía no lo puede creer. Pero su padre, en vez de estar furioso, se alegra, ya que él mismo dice que quién pudo haberle hecho esto. Él, la mano derecha de la gran organización de mafiosos de Corea, Gangryu. Algo como esto, ni siquiera la policía podía hacer esto, ya que él los tiene a todos bajo sus pies, pero su propio hijo lo dejó en ese estado. Cuando él abrió sus ojos, se enteró que estaba en el hospital y se sintió realmente triste, mientras este idiota llora, pero llora de felicidad este hijo de Remil. El viejo le sigue diciendo que así es, él está realmente triste, pero por él, por su hijo, como padre, también está muy emocionado, diciéndole a su hijo que lo ama, pero estas palabras recaen como una bomba en el protagonista, ya que lo único que hacen es enfurecerlo aún más. Su padre le dice que no hay nada que este padre no pueda hacer por él, así que no tenía otra opción, sino que matar a su amiga. El protagonista queda sorprendido por estas palabras, ya que su amiga no tuvo un accidente, sino que este maldito hijo de su tía la ha matado. El padre le cuenta que esa chica, mientras caminaba por la acera, se sorprendió de una luz que aparecía, ya que esa luz no era más que el camioncito San que la mandó a un isekai. Pero quien estaba en ese camioncito no era nadie más que él. Sin embargo, la chica no había muerto por el accidente, sino que había quedado mal herida ahí en la calle. Por ese mismo motivo, él, al observarla que seguía vivo, se acerca mientras ella pedía ayuda. Por favor, que alguien le ayude, pero cuando se percata que a quien tenía frente a sus ojos, se asusta más, diciéndole que es él, el padre del protagonista. Este viejo le pregunta por qué lo observa así, que si acaso ha visto a algún fantasma o algo. También le pregunta que dijo que era mejor no tener un padre como él. En cuanto a eso, él se vengará. Los padres deben de hacer lo mejor por sus hijos, y por ese motivo él la sacará de su vida, mientras la deja morir ahí totalmente sola en la calle, retirándose, diciéndole que ella no lo podría entender porque no tiene padres. En el presente, le sigue contando al protagonista que pensó que no era más que un patético hijo que solamente sabe aguantar y mantener la calma. Pero ese día, por primera vez, no se contuvo. Al ver a su amiga totalmente golpeada, él se convirtió en el monstruo que tanto anhelaba crear. Vio que hizo algo. Esa chica era el detonante y por eso mismo la utilizó. Entonces él intentó borrarla y por eso él ha vuelto desde muy lejos para matarla. Por su propio bien. El prota solamente aguanta al escuchar estas palabras. El problema es que unos instantes después, el encargado de la prisión queda totalmente sorprendido por lo que observa en sus ojos, ya que le grita al protagonista que espere, dado que se ha convertido en un monstruo, lanzándose a atacar a su padre para eliminarlo de una vez por todas. Pero los guardias intentan calmar al protagonista con electricidad. Sin embargo, el protagonista intenta aguantar toda esa electricidad que recorre su cuerpo, aunque caiga al piso y los guardias no se contengan. El prota aguanta, ya que eso se le da muy bien. El padre del protagonista le pregunta que si acaso quiere tomar venganza, matando a su propio padre. Entonces él le dirá que la única manera de matarlo es que elimine a todos los miembros de su organización que se encuentran en esta prisión. Aquí hay algunos de sus miembros en la prisión juvenil. Ahora mismo apenas se han hecho tatuajes, pero algunos de ellos probablemente se convertirán en los pilares de su organización en el futuro. Que le demuestre que es el mejor de todos, tomando el control de la prisión, y de esta forma podrá acercarse a él y verse frente a frente para que lo pueda matar. Si sube alto y gana reconocimiento algún día, podrá ser capaz de derribarlo. El protagonista solamente escucha esas tonterías e intenta aguantar este dolor que recorre por todo su cuerpo. Sin embargo, su padre le sigue comentando que debe de superarlo y prepararse para
para enfrentarse al dragón celestial, es decir, a la organización más peligrosa de Corea, y que si lo logra, él, su padre, le podrá dar su vida. Si el protagonista logra cumplir esta hazaña, él como su padre estará contento, su vida estará completa gracias a él. Mientras se intenta retirar diciéndole al jefe de la prisión que cuide bien de su hijo, y este totalmente como un perro de mierda le dice que por supuesto que no se preocupe. Pero los guardias se sorprenden por algo, ya que las descargas no están funcionando con el protagonista, preguntándose que cómo carajos. Todos se alarman, y eso es porque el protagonista ha aguantado toda esta electricidad, agarrando los cables con sus propias manos, diciendo que no diga tonterías, lanzándose contra su padre, gritando que lo matará. Sin embargo, su padre lo observa muy tranquilamente, mientras el protagonista se acerca hacia él para eliminarlo. El prota lo único que dice que deje de decir tonterías, hoy será el día en el que él muera. Pero cuando el protagonista está a punto de golpear a su padre para eliminarlo, alguien lo calma, poniéndose a sus espaldas con mucha velocidad sin que el prota lo pueda detectar. Este tipo desconocido le dice que perdone su rudeza, pero no puede lanzarse así contra el jefe, lanzando al protagonista contra el suelo y dejándolo totalmente incapacitado. Todos los guardias se sorprenden al ver lo que sucede, y este tipo dice que su deber es servirle al jefe, y vemos que es un nuevo cicatriz loca. El prota de todas formas intenta levantarse con todas sus fuerzas, y el cicatriz loca no entiende cómo un chico puede tener tanta fuerza. Este mismo se dice a sí mismo que este chico cree que su fuerza como comandante del dragón celestial es poca, preguntándose que cómo puede resistirlo con solamente sus dos piernas, observando cómo el protagonista intenta luchar con todo lo que tiene. Pero su padre lo detiene, diciéndole que abra bien los ojos y que mire a su alrededor, que si acaso aún no lo entiende, observando cómo él no estaba solo, había llevado a todos sus secuaces con él. El prota se da cuenta que ahora sí está totalmente jodido, él no podrá ganarle a todos, podría eliminar unos cuantos, pero aún así perdería. El padre del protagonista le dice que él nunca podrá cansarlo de esta forma, las acciones precipitadas solamente estropean las cosas. La única forma de matarlo es tomando el control de la prisión, encontrando aliados y formando su propio grupo. El prota está demasiado furioso escuchando las tonterías de su padre, pero este de todas formas sonríe y le dice que está deseando el momento en el que se vuelvan a ver, mientras se retira diciéndole hijo mío. El prota furioso empieza a analizar la situación. Ahora sabe que fue ese maldito hijo de perra quien eliminó a su waifu y por eso la vengará. Por otro lado, en la sala de carpintería vemos que el novato estaba obviamente haciendo carpintería normal, y justamente llegan unos chicos y uno de estos tenía un tatuaje. Este tipo lo observa y se da cuenta que este tipo que llegó nuevo tiró una caja y ahí había un clavo. Esto despierta algo dentro del novato, ya que debe de tener un trauma o algo así, por lo que este cara de brackets le dice que es increíble, preguntándole que si realmente es Masheon. Este le dice que sí es él, y bueno, parece que estos ya se conocen. Y muy bien, este cara de brackets luego de retirarse le dice que se cuide, pero cuando el cara de brackets se retira, el novato se percata de algo. Al abrir su mano, este había apretado demasiado fuerte ese palo para no golpear al rubio idiota, pero ese palo tenía un clavo lastimándose. En la noche, el protagonista se encontraba en su celda con sus compañeros de celda, obviamente, y este estaba totalmente pensativo, recordando todo lo que le dijo su padre, que la única manera de matar a ese hombre, quien se hace llamar su padre, es tener que tomar el control de la prisión. Pero ¿por dónde debería de empezar? Observando a sus compañeros, ninguno de estos tiene nada que ver con ese dragón de ojos rojos. El prota, luego de escuchar a sus compañeros que quieren comer algo rico, llama a uno de los guardias. Este guardia le pregunta qué carajos quiere, y el protagonista le pide pizza, obviamente. Quiere ordenar pizza para todos. Sus compañeros quedan totalmente sorprendidos, preguntándose que si acaso ha olvidado que se encuentra en una prisión. Pero el guardia le dice que salga ahora mismo. Todos creen que será castigado nuevamente, pero luego de un rato quedan sorprendidos, ya que realmente le han traído pizza. Todos agradecen al protagonista y por eso estos ahora le juran lealtad. El prota simplemente estaba analizando a los guardias, por eso no lo podía creer, pero el alcalde y los guardias están bajo la influencia de su padre, es decir, él tiene que medir hasta dónde puede llegar la influencia de este ser y tomar la mayor ventaja de esto, ya que ahora lo tratan a él como el hijo de ese tipo, con especial atención. Necesita probar sus límites de lo que le permiten hacer aquí dentro, y de esa forma tomar aliados y eliminar a toda esa maldita organización para poder
poder cumplir su venganza. Pero el prota voltea su mirada hacia donde se encontraba el novato. Observa que este se encontraba un poco pensativo en una esquina, preguntándose que si acaso ha sucedido algo. Pero al otro día, en la carpintería, observamos cómo estos estaban trabajando con normalidad. El protagonista nota algo, y ese algo era que llega el rubio con unos clavos, tirándolos intencionalmente arriba del novato, cayendo y clavándoselos en todo el cuerpo. El maldito rubio le dice que lo siente, que tiene las manos un poco grasientas, enojando a este asesino, mientras le dice que qué carajo pretende. Pero justamente aparecen tres figuras y el más grande le dice que si acaso está fulminando con su mirada al rubio, que es simplemente un maldito asesino de alto nivel. Pero el rubio escucha estas palabras y sonrientemente le dice que eso es una maldita mentira, como este tipo, quien solía ser la promesa de la universidad, puede ser un asesino. Les dice a lo grandote que este idiota lo ha cuidado bien cuando estaba en la preparatoria, mientras le pregunta al novato que si acaso lo ha olvidado, para luego el novato sorprenderse al escuchar que si acaso esto le haría recordar los viejos tiempos, mientras el rubio le había agarrado la cabeza al novato para darle la cabeza contra los clavos que había puesto en la mesa. Este lo observa y recuerda el pasado cuando estaba pidiendo que por favor se detengan. Lo habían metido en una caja cubierta de clavos y en ese entonces también se encontraba el rubio preguntándole que qué carajo se está diciendo, que si acaso está pidiendo ayuda, mientras el novato pide que por favor lo dejen, que por qué están haciendo esto con él. Y el rubio le dice que solamente porque es divertido y que lo más divertido está a punto de comenzar, clavando clavo por clavo para intentar lastimar a este tipo. Y en el presente el rubio le pregunta que si acaso se acuerda ahora, que si se acuerda los viejos tiempos. Y mientras el rubio y los otros grandotes humillaban al novato, el rubio le decía que si acaso pueden creer cómo este tipo mató a otras personas. Y al momento que el rubio iba a hacer que el novato coma clavos, este mismo le agarra el brazo deteniéndolo, haciendo que todos los clavos se caigan al piso y sorprendiendo a los matones que habían llegado con el rubio. Por eso el rubio se sorprende por lo que está observando, mientras el novato le dice que si acaso quiere que se lo muestre cómo él ha matado a personas. El rubio se pregunta que qué carajos está diciendo este tipo, pero es salvado por la campana dado que uno de los guardias está observando la situación y le dice a estos que el descanso se ha acabado, así que cada uno vuelva a su sitio, por lo que el rubio aprovecha esto y le saca la mano al novato, diciéndole que no lo toque para luego retirarse con sus matones y chistando al voltear y ver su cara, mientras este seguía trabajando con normalidad. Más tarde el protagonista estaba con el novato y el protagonista le da las gracias. El novato se pregunta el por qué y el prota le responde que si no lo hubiera detenido, se habría pudrido en esta cárcel por décadas. El novato le dice que en ese momento le preguntó el por qué se detuvo. ¿Por qué le preguntó eso? Y el protagonista le dice que tiene una razón para dejar este lugar. Antes era por su amiga y ahora es por su padre, ya que el ser que mató a su amiga, él lo tiene que ir a matar ya que es su padre. El novato no entiende ya que el protagonista le había dicho con anterioridad que su padre estaba en estado vegetativo, pero el protagonista le dice que es una larga historia, por lo que ambos se callan la boca y bueno, pasan del tema. Mucho más tarde, el novato recibe unas llaves y este era el guardia de este lugar, el cual le decía que lo siente, pero tiene que ir a hacerse cargo de algo en su casa, por lo que tiene que limpiar la carpintería por él. Así que limpie todo esto y que se vaya a su cuarto. El novato observa toda la suciedad y al mismo tiempo se da cuenta que hay una polilla en el lugar, recordando al rubio con brackets. De la misma forma que también recuerda el pasado, recuerda cuando alguien le dice que si acaso puede ver esa hermosa mariposa, este era el rubio con brackets de pequeño. El rubio le está mostrando unas cuantas mariposas disecadas y coleccionadas. El novato le dice que no le gustan los bichos disecados ya que son demasiado asquerosos y menos le gustan las polillas y las mariposas. Pero se nota que estos dos de pequeños eran amigos. Sin embargo, en la adolescencia, los compañeros del rubio estaban hablando de este mismo diciéndole que era algo raro ya que sigue coleccionando bichos, que eso es demasiado asqueroso. Y el único quien le hablaba al rubio no era nadie más que el novato, ya que al llegar a la clase le dice que paren ya, que paren de molestarlo. Todos se asustan al ver quién es ese tipo, ya que en ese momento era algo así como el presidente de la clase. Tanto el novato como el rubio idiota eran muy buenos amigos en ese entonces, pero el rubio anhelaba otra cosa. Él simplemente quería encajar en
en la sociedad, así como lo hacía nuestro novato. El novato nos cuenta que el año siguiente estuvieron en clases diferentes, tenían menos días para jugar entre sí. Sin embargo, al acercarse a la clase del rubio, este observa que le estaban haciendo bullying a este mismo, por lo que ahora el novato se enoja demasiado, ya que escucha que acaban de llevar al rubio a un almacén, por lo que este tipo sale corriendo a toda velocidad para salvar a su amigo, pero al llegar totalmente agitado llega a ese almacén y observa a los matones, preguntando el nombre del rubio, preguntando que si acaso se encuentra por aquí, pero no lo observa, al menos no lo observa ahí dentro, ya que el rubio se encontraba a la espalda de este, diciéndole que está detrás de él, empujándolo hacia adentro. El novato se pregunta que qué carajo se está haciendo y el rubio, con cara totalmente maliciosa, le dice que simplemente cierre la puerta, encerrándolo en un cajón. Los matones alaban al rubio diciéndole que es un maldito loco y que si quiere ser de su familia simplemente tiene que ofrecerle sus insectos favoritos, por lo que le está ofreciendo a su mejor amigo. El novato no entiende por qué carajos este tipo está haciendo esto ahora mismo si se suponía que eran amigos, pero el rubio está totalmente loco diciéndole que lo van a disecar en este momento. Sin embargo, los recuerdos son totalmente interrumpidos porque alguien en el presente agarra esa polilla y la aplasta. Este obviamente no era nadie más que el rubio, ya que le dice que es todo su culpa. El novato no entiende absolutamente nada, no entiende por qué, está diciendo que es su culpa, incluso no entiende qué carajo es su culpa. Pero el rubio le responde que deje de fingir, que si acaso creía que no lo notaría, que si acaso pretendería ser bueno como siempre, actuando como un amigo. Mientras lentamente se distanciaba de él, lo traicionó. Él sabe que se reunía con los demás para hablar mierdas sobre el rubio, ya que decía que las polillas y las mariposas eran un asco con toda la multitud. Por eso, el rubio sintió que eso era una mera traición, diciéndole que desde el momento en el que lo entendió, sintió que cada día era más difícil, preguntándole que si acaso no lo sabía. El que le hizo eso es él. El problema es que cuando escuchó la noticia de que mató a 7 personas, se volvió jodidamente loco, preguntándole que si acaso era el karma o algo parecido. Sin embargo, estas palabras hacen enojar al novato, diciéndole que por su culpa él está en esto. Pero el rubio no le deja terminar la frase, diciéndole que eso ya no le importa, su vida está arruinada de cualquier forma y ahora será molido a golpes, mientras aparecen los matones, amigos del rubio por detrás del novato, deteniéndolo totalmente y callándole la boca. Estos tipos iban a hacer algo totalmente horrible, haciendo que te recuerde los viejos momentos metiéndolo en una caja de madera. El novato recuerda pidiendo que por favor esperen, mientras el rubio le dice que todo es por su culpa, absolutamente todo, mientras lo encierran y ata la caja con cadenas. Masheon intenta salir de esa caja, pero obviamente no puede, preguntando que cómo puede hacerle esto. Pero en ese momento, el novato entiende qué está sucediendo al observar bien lo que está pasando dentro de esa caja, ya que está repleta de bichos, mientras el rubio le dice que eso es un regalo para él de su parte. Ellos son todos sus amigos. Obviamente cualquier persona gritaría, pero el rubio le pregunta que si acaso le gusta. Sin embargo, se sorprende porque no está respondiendo, preguntándole que si acaso está asustado de las polillas o no, o si se lo está aguantando, observando cómo el novato aguanta totalmente la asquerosidad de que todos los bichos se suban por su cuerpo. Uno de los matones le dice al rubio que de en serio es un loco hijo de perra, y el rubio le responde que aún ni siquiera ha empezado. Desde ahora lo hará gritar hasta romper sus cuerdas vocales, pero alguien los interrumpe, caminando frente de ellos, y este no era nadie más que el protagonista, quien le pregunta al novato que qué carajos va a hacer ahora, metiéndose en el medio de todos estos tipos. Todos estos se pregunta que quién es y por qué está este idiota en este lugar de repente. El prota los ignora de momento y le pregunta al rubio que cómo lo va a hacer gritar, que si acaso los hará gritar de esta forma, agarrando a alguno de estos tipos y haciendo que este se arrodille del dolor. Otro se lanza contra el protagonista a toda velocidad para darle un golpe en el rostro, gritándole que es un maldito imbécil, pero el prota lo bloquea con simplemente una patada, dándolo contra la caja en la cual se encontraba el novato. Obviamente, esta caja se abre de tal golpe y el novato observa lo que está sucediendo, y eso es que el prota le está dando una paliza a todos estos tipos, y el que sigue no es nadie más que el rubio idiota. Unos segundos más tarde, el protagonista se encontraba en su celda, observaba que el novato no volvía y todos los compañeros se preguntaban que si acaso fue llamado de repente simplemente para limpiar. A estas horas, el prota, al haber estado en la situación y en esa escena en aquel momento, entiende lo que está sucediendo, por lo que se levanta y ya
llama al guardia. El guardia le pregunta que qué carajo le pasa ahora, que si acaso es él de nuevo. Por lo que sus compañeros se preguntan que si realmente pedirá pizza de nuevo. Están realmente contentos. Pero el protagonista lo único que le pide al guardia es que abra la puerta, dejando totalmente desilusionados a sus compañeros, al igual que al guardia, que le pregunta que ¿por qué dice eso? Ya en el presente, el novato está observando la escena en la cual el protagonista es el principal matador de aquí, ya que al prota los únicos que le quedan por golpear es el rubio y el más grande de todos estos. El grandote le dice que el tipo que ha estado causando problemas por aquí está de frente, por lo que ahora lo eliminará. Acercándose hacia el protagonista, el prota está totalmente tranquilo escuchando la bobada que este dice, y cuando el grandote le lanza un golpe al protagonista mientras le pregunta que si él también quiere ser su amigo, no se da cuenta que ya se encuentra de cabeza, y eso es porque claramente la persona más peligrosa de esta prisión lo está estampando contra el suelo, mientras el prota le pregunta: amigos, amigo de él. Ja, preferiría morir que ser su amigo. Ahora el único idiota que queda en pie es el rubio. El protagonista obviamente le insulta llamándola rubia, preguntándole que por qué lo hizo. Esto es demasiado. La rubia le responde que por qué dice que es demasiado, que si acaso lo está jodiendo. Toda es la culpa de ese traidor, y si acaso sabe cuánto dolor tuvo que soportar pretendiendo ser su único amigo de la infancia, pretendiendo preocuparse mientras planeaba las cosas a sus espaldas, hablando mal de sus polillas y sus mariposas, hundiéndolo, mordiendo como si fuera una serpiente, intentando matarlo. Mientras le dice que así que él tiene que tener cuidado también de esa persona, mientras a las espaldas del protagonista ya se encuentra el matón de pie, pero cuando este logra agarrar la cabeza del prota e intenta asfixiarlo, el prota simplemente aprovecha la gran masa de este grandote agarrándole uno de los dedos de sus manos y intenta quebrárselo, pero obviamente el garronero de la rubia apuñala al protagonista cuando este se encuentra totalmente inmovilizado. La rubia le dice que él también está ayudando al grandote, mientras observamos que el protagonista está totalmente sufriendo. El bastardo grandote está a punto de matar al prota. Este ya no puede respirar y lo sabe, pero a las espaldas se escucha una voz de un asesino diciéndole que lo deje o le romperá su cuello. Este no era nadie más que el novato, quien con unas cadenas agarra el cogote del grandote por la espalda. El rubio se pregunta que cómo Mashion ha salido de este lugar, pero se da cuenta que la puerta se ha roto cuando el protagonista lanzó a uno de los matones contra ella. De esta forma, el protagonista le da tremenda patada en la jeta al rubio al soltarse del grandote, mientras se dice a sí mismo que estuvo cerca, y al voltear observamos que Mashion está intentando ahorcar a este mismo, pero el grandote le dice que es jodidamente doloroso, sin embargo no podrá hacerle nada, mientras el rubio intenta alentar a este gigantesco. Sin embargo, Mashion le dice que se lo acabó de decir, sorprendiendo al protagonista, dado que lo que está observando es un asesinato en plena función, ya que Mashion le dice al grandote que si se mueve simplemente 1 centímetro, le romperá su cuello, observando como este gigantesco está quedándose sin aire y sangre recorre por las cadenas, mientras el novato le dice que relaje su agarre o morirá. Pero eso no ha sucedido, ya que el grandote ha perdido el conocimiento, cayendo al suelo casi sin vida. El prota observa la escena, se da cuenta que este novato no es una persona común y corriente. Y hablando de este, voltea a ver el rubio acercándose al mismo tiempo. La rubia le dice que él es la víctima aquí, por eso hizo todo esto, cerrando los ojos pensando que Mashion lo hará mierda. Y el aura de este tipo es más que suficiente para hacer que este caiga al suelo, arrodillándose pidiéndole que por favor lo perdone, que lo siente demasiado, que debió de haber enloquecido por un momento, que él sabe que realmente no es así y que es un perdedor de mierda, por eso hace estas cosas, que lo vea como otro error de un idiota, que por favor lo haga. Sin embargo, Mashion lo perdona y le dice que él nunca lo vio de esa forma, sorprendiendo al rubio. Mashion le cuenta que realmente lo vio como un amigo y como un hermano. También pensó que lo que hizo fue porque lo tenían obligado, pero viéndolo bien, él no lo odia, como creyó, alejándose y dándole la espalda al rubio. Pero el rubio se enfurece, dado que las últimas palabras de Mashion fue que realmente fue
fueron amigos en el pasado, así que no entiende por qué hizo esta basura. Sin embargo, el rubio sigue haciendo sus tonterías y voltea dándose cuenta que pronto lo podrá matar. Pero una patada aparece desde el aire y este no es nadie más que el protagonista, que le dice que eso le dolió demasiado, dándole tremenda patada a la cabeza a este tipo, haciéndolo que rebote por todas partes y dejándolo casi muerto. El protagonista le dice que con eso quedan a mano, ya que la herida que le hizo fue muy dolorosa. Mayón y el protagonista recuerdan la charla que tuvieron. En esa charla el protagonista y él estaban hablando sobre las personas que había matado a Mayón. El protagonista le dice que un asesino que mató a 7 personas, que si acaso está asustado por un debilucho como la rubia. Este le dice que él no está asustado y el prota le dice que lo sabe. No sabe qué rencor haya entre esos dos, pero al menos no se ve como un tipo idiota o como un enemigo. En el presente el protagonista se queja, diciéndole a Mayón que esa puñalada le dolió demasiado, pero el novato le agradece al protagonista por lo que ha hecho. El prota le responde que si acaso está hablando bien de repente, pero su mirada cambió de alegre a sorprendida, ya que escucha unas palabras. Este no era nadie más que otro problema, preguntándole a la rubia que por qué está herido ahora. El prota le pregunta que quién es este tipo y cómo apareció aquí de repente, y este tipo le pregunta a la rubia totalmente inconsciente que por qué salió de la habitación sin permiso, que si acaso sabe lo asustado que estaba. Observando la cara totalmente destrozada de la rubia, este mismo sigue golpeando al rubio inconsciente, diciéndole que había una cucaracha en su habitación. Mientras lo sigue golpeando le grita diciéndole que no había nadie para atrapar a la maldita cucaracha, que pensó que moriría de miedo por ese maldito bicho. Mientras sangre salpica por todas partes y el protagonista, al igual que el novato, observa la situación sorprendidos. El rubio, quien ya estaba inconsciente, ahora se encuentra más golpeado que antes, pero sangre salpicó en la cara de este tipo loco, diciéndole que la sangre salpicó en todo su rostro. Este nuevo problema en serio odia a la sociedad, ya que no le gusta llenarse de gérmenes. El problema que agarra la remera del protagonista con mucha velocidad y se limpia la sangre de la cara. El prota se sorprende, ya que este es un loco desquiciado por la limpieza. El loco desquiciado por la limpieza le dice al protagonista que responda. El prota no entiende qué carajo se está hablando este tipo, pero le dice que está demasiado asqueroso. Estas palabras hacen clic en algo dentro de este loco desquiciado, volviéndose loco, dado que dice que cómo le pudo haber dicho asqueroso intentando golpear al protagonista. Sin embargo, este es salvado por la campana porque ha llegado el guardia, diciéndole al novato que se ha terminado su trabajo extra, entonces que vuelva rápido a su celda. Pero al observar bien la situación, no sabe por qué están todos estos reunidos en este lugar. Sin embargo, el protagonista se sorprende por algo, ya que el loco desquiciado por la limpieza está repitiendo el número de prisionero del protagonista para así poder recordarlo en el futuro. Lo repite una y otra vez, pero más tarde nos encontramos en el recreo de estos tipos, por lo que el prota le pregunta a sus compañeros que qué carajos están haciendo, ya que todos estaban rodeando al prota. Uno de estos le dice que por qué lo pregunta. Eso está claro, eso es porque si se junta con él nadie querrá pelear contra ellos, es decir, todos estarán a salvo, ya que todo el mundo está hablando del protagonista ahora mismo. El prota no le importa esto, simplemente le dice que entonces no lo molesten, ya que tiene cosas más importantes que hacer, como encontrar un dragón azul bordado con flores rojas. El prota observa por todas partes buscando su próxima víctima, preguntándose que quién podría estar con esos malditos secuaces de esa maldita organización. Él los buscará y los matará a todos con sus propias manos, así si tenga que hacerlo de aquí a un año o dos. Uno de los compañeros del protagonista le pregunta que qué carajos está mirando desde hace rato, y el prota le responde que hay algo que está buscando. Este tipo, como parece ser muy bueno con información, le pide que por favor simplemente se lo diga, él lo encontrará por él. Puede que no lo parezca, pero él es muy conocido por su información. Y el prota le responde, le dice que está buscando un tatuaje. Hay uno muy malo. Más tarde todos en la celda se encontraban viendo las noticias en un televisor. A ver, en una cárcel no sé cómo pueden dejarlos tener televisión, pero bueno, ya aparece el LATAM. En las noticias están hablando de unos criminales, en lo que el protagonista dice que esos bastardos criminales deberían de pudrirse en la cárcel por cientos de años. Pero nuevamente el tipo anterior le dice al prota que no todo lo que se encuentran aquí son malos. Él le contará su historia, el por qué terminó en esta prisión juvenil. Este le cuenta que hace un tiempo él trabajaba en un restaurante. Había una tienda legendaria de Tokoboki, o no sé cómo se pronuncia. Para resumir la historia, él simplemente estaba por estos lados y unos matones entraron. Estos matones eran muy influentes, ya que el líder de estos mismos era un congresista muy famoso. Estos tipos habían pedido ese plato tan raro que no sé cómo se pronuncia, y obviamente lo desprecian como en todo manga genérico. Luego se enojan, no sé por qué, porque no lo explican, y empiezan a romper todo en la tienda. Pero justamente llega este tipo
tipo irrumpiendo contra estos matones, por lo que él los muele a golpes y sale totalmente victorioso, o al menos eso es lo que él cuenta, ya que los compañeros del protagonista y de este mismo dicen que eso es toda una mentira. Este tipo está mintiendo otra vez, por eso lo cambiaron de celda, ya que era muy mentiroso. El apodo de él es el mentiras no sé qué cosa. El mentirita simplemente escucha a todos sus compañeros y dice que, bueno, ¿de qué carajos están hablando? Todas sus historias están basadas en eventos reales, aunque no están así como lo pinta, pero igual son reales. Sin embargo, el protagonista sí le cree. Le dice que, sin embargo, no parece ser una mentira. Estas palabras hacen que el mentiritas crea que el protagonista es genial, ya que es la única persona quien le ha creído de algo. Y este sigue recordando las palabras del prota mientras se encontraba plantando unas florecitas. El mentiritas en su mente se está pensando que si puede convertirse en el brazo derecho del protagonista, podría ser genial y no tendría de qué preocuparse de nada, ya que el prota podría ser alguien muy amable como él lo parece de momento. Sin embargo, cuando este tipo estaba totalmente contento moviendo la tierra, tira un poco de tierra al aire y justamente esta tierra cae en el rostro de alguien, y ese alguien no es nadie más que el maniático de la limpieza, quien le pregunta al mentiritas que qué carajo está haciendo. Esto huele mal, asustando al mentiritas, recordando lo que pasó con él mismo en el pasado, mientras recuerda cómo era torturado totalmente, recordando a este tipo, ya que estos se conocen dado que el mentiritas era el subordinado anterior de el maniático de la limpieza, ya que el maniático de la limpieza era su antiguo líder. Este loco obviamente grita porque le cayó un poco de tierra con mierda en la cara, y el mentiritas intenta calmarlo diciéndole que lo siente, que no lo vio por delante, por eso tiró la tierra, pero este tipo se enoja demasiado preguntándole que si acaso puede limpiar eso. El mentiritas le dice que sí, que lo limpiará, pero él mismo se dice que este maldito hijo de perra es un fanático de la limpieza. Y justamente hablando de limpiezas, el maniático agarra un insecticida diciéndole al mentiritas que si realmente lo limpiará, pero que deje que él lo haga primero, tirando el insecticida en la cara de este tipo. Obviamente este se muere de dolor, ya que le ha caído ese insecticida en el rostro y en la cara, refregándose incluso tierra para sacarse ese dolor tan intenso. Pero el maniático va al grano diciéndole que en realidad está aquí para preguntarle algo. El prisionero 7199, él se encuentra en su celda, refiriéndose al protagonista. El maniático, obviamente gritando y totalmente esquizofrénico, dice que él dijo que es un sucio, dijo que está totalmente asqueroso, él se tiene que vengar, está esforzándose mucho por estar limpio, y si acaso el mentiritas también lo sabe. Entonces, ¿por qué no van juntos? Vayan juntos a mostrarle cómo se tiene que desinfectar a los mocosos, mientras este se saca la remera mostrando ese maldito dragón que el protagonista tanto odia. Y ya por otro lado, el protagonista se encontraba haciendo ejercicio pensando que donde lo vio antes exactamente a ese maldito tatuaje, que si lo vuelve a encontrar lo eliminará a esas personas. Pero su entrenamiento es interrumpido por el mentiritas, que le pregunta que cómo puede tener un gran ángulo de sus músculos de tanto entrenar, que si acaso entrenaba en un gimnasio afuera, ofreciéndole un trago de jugo diciéndole que tiene que tomar ese jugo de uva ahora. El prota le pregunta que por qué le dice eso tan de repente, y bueno, el mentiritas le dice que bueno, es muy bueno tomar jugo de uva después de trabajar muy duro. El protagonista se levanta y le dice que está bien, que lo tomará, pero al observar bien ese jugo, lo analiza y luego le dice que ¿quién carajo le dio el insecticida? Con esa cara totalmente amenazante mientras observa el vaso. En el pasado el mentiritas recuerda cómo este maldito maniático lo torturaba, le había puesto un embudo en la boca, este intentaba sacárselo de arriba y el maniático le dice que esto es por sus mentiras, él está sucio ahora, por eso él lo desinfectará. Mientras el mentirita sufría, el maniático le pondrá un poco de cloro en la jeta, diciéndole que la primera habitación en la que estuvo sufrió demasiado, ese lugar era un infierno. Observando cómo el mentirita había terminado en el suelo, totalmente desmayado con espuma en la boca, mientras el maniático limpiaba totalmente toda la habitación por él mismo para dejarlo muy bien desinfectado. Por eso en el presente el mentirita se asusta por la presencia del protagonista, ya que el prota le dice que esas cosas de ahí, ¿quién se las dio? Y el mentirita intenta calmarlo diciéndole que ¿cómo? ¿Qué quiere decir con que quién se las dio? Él las compró con su propio dinero, por supuesto, dándose cuenta que está muy jodido. El protagonista le pregunta que entonces ¿por qué le da esto de repente? El
mentirita se da cuenta que el protagonista está empezando a sospechar de él, dándose cuenta que, claro, todos sus compañeros saben que es un mentiroso, o al menos esos dicen ello. Es natural pensar eso, pero el protagonista de un sorbo sin pensarlo se toma todo el vaso de ese jugo misterioso. El mentirita se asusta y observa cómo el prota se toma todo el vaso entero, pero fuera de lo que pensábamos, el prota dice que sabe muy bien, dándole las gracias al mentiritas y sorprendiéndose. El prota le dice que mañana es día de limpieza grupal, todos tienen que estar listos para eso. El mentirita se pregunta que por qué demonios que si hubiera bebido lo que le habían dado de inmediato hubiera muerto. El mentirita se pregunta que qué demonios que si hubiera sabido que el protagonista se iba a tomar todo de un sorbo, entonces le hubiera puesto el insecticida en el vaso como se lo había dicho el otro maniático. Pero recordando bien las palabras del protagonista, ya que fue muy amable con él, obviamente no lo hará y no lo pensaba hacer, sorprendiéndose también, pero dándose cuenta que está en un aprieto. Ya en la noche, el protagonista está pintando ese maldito dragón que tanto odia. El mentirita le dice que ¿qué es ese dibujo tan lindo? Y el prota le responde que es un dragón de flor roja. Es un dragón azul dorado con flores rojas. El prota le cuenta al mentiritas que él encontrará a todos los bastardos con ese tatuaje y los eliminará, pero el mentiritas no le está prestando mucha atención, ya que está pensando una forma de drogar al protagonista y terminar con todo el trabajo, ya que el otro matón si no lo molerá a golpes. Pero el prota nota esto y le pregunta al mentiritas que si acaso tiene algo que decirle, y obviamente este le dice que bueno, de hecho ha tenido curiosidad desde hace un tiempo, preguntándole que por qué confía en él. Y el prota simplemente piensa y luego de un rato le responde que es un tipo muy inteligente, que como es un tipo muy inteligente no sería enemigo de él, simplemente con mentiras estúpidas, sorprendiendo al mentiritas, ya que el prota se levanta y le dice que él también debería de irse a la cama pronto, ya que mañana tienen trabajo. El mentiritas observa el dibujo del prota y sonriendo se da cuenta que el prota realmente le dio un halago diciéndole que es un tipo muy inteligente. Ya al otro día todos se encontraban limpiando, o al menos un grupo, pero el mentirita se encontraba en otro lado arrodillado y temblando, ya que el matón le decía que se lo prometió. Él le dijo que lo desinfectaría, él mismo dijo que lo haría por sus propias manos, que si acaso se está echando para atrás ahora, tal vez no debería de haber dicho eso, dice el mentiritas, pero agarra fuerzas de donde no la tiene para enfrentar a este matón. El mentiritas le dice a este matón que le preguntó al protagonista que si realmente quiso llamarlo sucio, que si realmente quiso decir esas palabras, y luego de un rato él se disculpó y quiso que le transmitiera esas palabras, pero el matón sabe que está mintiendo otra vez, ya que el protagonista nunca diría eso, golpeándole el abdomen a este tipo, dejándolo sin aire, mandándolo a volar. El matón simplemente se acerca al mentiritas diciéndole que no puede perdonar al prisionero 7199, repitiendo su número de prisionero muchas veces. No lo perdonará, lo tiene que desinfectar, golpeando una y otra vez al mentiritas hasta dejarlo casi inconsciente, destapando una botella de desinfectante, ya que dice que tendrá que desinfectarlos a los dos, mientras tortura al mentiritas casi ahogándolo. Este mismo dice que va a morir, que si no hace algo morirá, dándose cuenta que ya llegó su momento. Pero alguien estaba en el baño también con ellos, y este no es nadie más que el prota, ya que mientras meaba decía que qué carajos estaba haciendo en el baño, ya que este lugar está malditamente sucio y él es malditamente asqueroso, refiriéndose al maniático de la limpieza. El mentiritas observa cómo es el protagonista quien se encontraba en ese lugar, sonriendo y casi llorando, preguntando que por qué llega tan tarde. Y hace unos instantes atrás el protagonista se encontraba limpiando, y en ese momento llega el mentiritas diciéndole que tiene algo que decirle. El prota le responde que qué carajos quiere tan de repente, y el mentiritas le cuenta todo, que el tipo anterior lo amenazó, quiere eliminar al protagonista. El prota observa y se da cuenta que él está diciendo la verdad. El mentirita le dice que no puede traicionar a un amigo tan cercano como el prota, ya que él dijo que era muy inteligente. Ahora mismo, en ese momento, irá a enfrentar al grandote, así que aunque las consecuencias sean graves, él irá a negarse ahora mismo, sorprendiendo al prota, mientras este se retira sonriente, mientras de espaldas decía que gracias por decirle que es un tipo muy inteligente. Pero en el presente, el protagonista observa como el matón está intentando matar al mentiritas. El prota se acerca y le dice que se le puso en su mano, dándole una remera al maniático de la limpieza, mientras el protagonista le dice que ser demasiado inteligente también es un maldito problema. El maniático de la limpieza grita totalmente asustado diciéndole al prota que es un maldito infectado de mierda que tiene demasiados gérmenes, pero obviamente nuestro prisionero le agarra de la remera y
Luego de unos instantes, levanta al grandote para estamparlo contra el suelo, dejándolo casi inconsciente. El prota le dice que si acaso fue él que lo ha encontrado, el tipo que lo amenazó con matarlo, mientras el protagonista se posa arriba de este matón, dándose cuenta que este tiene ese tatuaje tan asqueroso. El mentirita se da cuenta que tiene mucha suerte, mientras el prisionero 7199, es decir, nuestro protagonista, le dice que ahora lo golpeará directamente, sin sentirse culpable al respecto. En el pasado, el maniático de la limpieza era un luchador profesional, pero fue descalificado por casi matar a su oponente, dado que como este sufría de su problema de limpieza, su oponente le vomitó en una de las peleas y al sentirse totalmente sucio, se volvió loco. Y en el presente, el prota se encontraba arriba de él, diciéndole que como sufre de misofobia, es decir, tiene una fobia por estar algo sucio, creo, algo de eso, no lo busqué, pero como lo dicen, me imagino que será eso, aunque lo tuve que haber buscado para decirle la información real. Pero bueno, con la historia, el protagonista le pregunta que si acaso va a seguir sin responderle, que hable ahora mismo sobre el maldito Cheonryung, pero el maniático simplemente grita las palabras sucio, sucio, que hay muchas bacterias en el piso del baño, que por qué lo deja ahí donde está lleno de bacterias, intentando golpear al protagonista, diciéndole que su piel se va a ensuciar. El prota observa los golpes de este tipo muy lentos y responde con otro golpe más fuerte, bloqueando todos los ataques de este tipo, preguntándole que si acaso sigue preocupándose por eso. Además le dice que tampoco le gusta hacer esto, ya que está muy sucio. Por eso el prota se agarra a la meada que se pegó en el váter y al ensuciarse las manos le dice que tiene que usar esa terapia de choque con él, diciéndole que abra la boca muy grande, ensuciándolo. Y por eso ahora el matón recuerda el pasado. Lo que realmente había pasado es que en la pelea que vimos anteriormente, el maniático había ganado, pero por eso mismo su contrincante intentó torturarlo con basura, ya que se da cuenta que este tenía la misofobia, tirándole basura por todas partes. En ese momento aparece su antiguo contrincante diciéndole que parece ser verdad, que no puede hacer nada cuando está sucio, volviéndose loco. Por eso, por haber hecho ese juego sucio, lo eliminará, diciéndole que abra muy grande la boca. Pero el maniático de la limpieza no lo soporta, ya que su problema sí es que cuando está sucio se vuelve loco, pero loco totalmente, tan loco que puede perder el conocimiento y matar a cualquiera. Por ese motivo está en esta prisión, viendo como el protagonista es dado vuelta, ya que el matón lo ha sometido muy fácilmente, diciéndole que lo va a destrozar desde dentro, rompiéndole el estómago con su llave, agarrando y apretando al protagonista muy fuerte, diciéndole que así es, él va a presionar su estómago hasta que sus órganos internos exploten. El prota no puede hacer nada con ese agarre, y esto lo observa el mentiritas. El mentiritas está encerrado en un baño, viendo la situación, preguntándose que si acaso debería de ayudarlo, o si lo hace quizá que estropea todo. Pero el prota no se rinde, recordando a su maldito padre, recordando todo lo que vivió. Nunca lo abrazó como un hijo, sino que lo abrazaba para estrangularlo, le enseñaba cómo pelear, lo abrazaba hasta romperle los huesos. Que si acaso cree que de verdad cree que podría contra él con ese simple apretón, le está haciendo recordar recuerdos muy desagradables, sometiendo al matón simplemente con unos apretones de manos. El prota le dice que gracias a su padre se acostumbró a pelear en el suelo y de forma sucia, hasta que se siente igual que ir al baño. Por eso el prota le rompe las costillas a este tipo, haciendo que este se muera de dolor, intentando no gritar para no darle placer al prota. Pero el prota obviamente se regocija su risa, preguntándole que si acaso será más rápido en hacerlo explotar él de lo que había pensado, rompiéndole los brazos, haciendo que sufra demasiado. El maniático de la limpieza no puede creer cómo el protagonista lo está cagando a trompadas. El prota le dice que le romperá los brazos o la columna vertebral con el próximo ataque, dándonos cuenta que ya le sonó todos los huesos de la columna en este momento, haciendo que el matón grite del dolor. El prota ya ni se sorprende, ya que el matón ahora mismo le está pidiendo que lo suelte, pero este sonríe
responde diciéndole que él no aprendió eso. El prota nunca aprendió a soltar en una pelea. Él no aprendió esas técnicas de rendición. Él solamente aprendió a hacer sufrir a su oponente. Y ahora, un poco más tarde, observamos que el maldito maniático de la limpieza tiene un cono en su boca. Este se lo estaba sujetando el Mentiritas, ya que le dice que se calle. Mientras observamos que el maniático está totalmente atado. El Mentirita le dice que esta persona sigue luchando, se cree muy fuerte, preguntando que si acaso es posible que dos de la misma especie no se entiendan entre sí, refiriéndose al líder de la celda como el protagonista y a ese maniático de la limpieza. Parece ser que su terapia de choque todavía no es suficiente, pero hay otra forma más eficiente de hacerlo, y él no quería hacerlo, pero se saca los pantalones meándole en la boca, mientras el protagonista le dice que eso parece ser lo más impactante. Pero de tanto grito que pegó el maldito maniático, se termina rindiendo. El Mentirita le dice que ahora sí podrán entenderse mejor, al igual que el prota, que dice que esta es la respuesta apropiada. Por eso el protagonista le pregunta que le diga todo lo que sabe de ese maldito dragón, y luego el malote le responde que no sabe mucho, simplemente se lo hizo, ya que estos tipos reclutan a personas jóvenes. El dragón de flor roja representa poder y fuerza. La flor simboliza la vitalidad y la vida, pero no importa qué tan hermosa flor parezca está destinada a mancharse de sangre algún día. Por eso esta organización siempre está buscando esas semillas que puedan florecer en algún momento. Por eso buscan menores de edad, novatos, personas con potencial. Dependiendo del ambiente y la experiencia que poseen, es el rango que le dan. Pueden crecer enormemente, pueden reclutarlos como si fueran talentos especiales, pero el final siempre será el mismo: intentar mantener el control del lugar, demostrando el miedo de este dragón. El matón le dice al protagonista que eso es todo lo que sabe, simplemente es un miembro de bajo rango en la organización, que por favor lo dejen ir ahora. Pero a nuestro prisionero no le interesa esa respuesta, ya que no tiene nada de información que le pueda servir. Lo único relevante es que el protagonista se da cuenta de que esa era la razón. Ese maldito viejo, su padre, lo hizo pasar ese infierno desde pequeño a través de un terrible entrenamiento, simplemente para hacerlo florecer más rápido. Enojando al protagonista, dándose cuenta que ahora todo tiene sentido, el Mentiritas le pregunta que si acaso se siente bien, pero Huyong, el protagonista, ahora está decidido. Mientras el matón le pide que por qué le pregunta sobre la organización, que si acaso podría ser que también quiere unirse al dragón celestial, pero al prota esto no le gustó para nada, ya que el maniático le dice que él puede presentarle a alguien para que le haga el tatuaje y que se pueda postular a la organización. Estas palabras hacen enojar aún más a nuestro prisionero, agarrándole del cogote a este matón y está a punto de matarlo mientras que lo insulta. El maniático le dice que se lo dijo todo, que le prometió que lo dejaría, pero el prota, a punto de golpearlo, le dice que se calle, que esto es porque se le antoja y porque está enojado, golpeándole el rostro a este tipo, dejándolo casi desfigurado. Más tarde el protagonista se encontraba limpiando tranquilamente, ya que esa era la tarea principal. En eso aparece el Mentiritas para darle una botella de desinfectante, y bueno, aquí simplemente hablan y el Mentiritas le cuenta que en realidad nunca había sido intoxicado en la celda del antiguo matón, simplemente cambió el maldito desinfectante por jabón, por eso la espuma de la boca, si no estaría muerto claramente. Luego de esto, el Mentirita le dice que lo ayudará a buscar a todas las personas que tengan ese tatuaje, así que simplemente le dirá la información que tiene actualmente. Parece ser que los que tienen ese tatuaje son los líderes de la celda, y el Mentiritas le cuenta que habrá una reunión de todos los líderes de la celda, porque se acerca el día de la asamblea. El protagonista, como nunca fue líder de la celda, no lo sabe, y este le cuenta que es un día especial en el cual todos se reúnen para saber que si sus celdas están bajo control, y además también pueden comprarse cosas entre ellos e intercambiar información. Pero obviamente ese grupo es conocido como un cártel criminal. Y para resumir la historia, el Mentirita le dice al protagonista que simplemente tiene que mantenerse a raya, ya que todos esos matones son realmente fuertes y son muy peligrosos. Tiene que tranquilizarse un poco, ya que hay una persona que es la más peligrosa de todas y parece ser el líder de todos estos. Y aquí se nos muestran a todos estos tipos, dándonos cuenta que casi todos, o por decir todos, tienen el maldito tatuaje
traje de dragón. El problema que ese es el día de la asamblea, la puerta se abre, alguien agarra una pala rompiéndola y esa misma persona es nuestro protagonista quien entra gritándoles a todos que tomará las molestias para eliminarlos a todos de una vez por todas, lanzándose a toda velocidad contra quien parece ser el líder. Todo el mundo observa sin hacer absolutamente nada, ya que el protagonista amenaza a uno de estos tipos diciéndole que se ocupará de todos ellos aquí y